Para ayudarte a entender un poquito más la Semana Santa y especialmente el Vía Crucis, nos hemos dado a la tarea de investigar, pero sobre todo de ayudarte a entender el proceso de la crucifixión. ¿Cómo crucificaron, agonizó y murió clínicamente nuestro Señor Jesucristo? El cuadro clínico de la muerte de Jesús es estudiado según las fuentes históricas. Hablan del proceso que va desde su aprehensión a su fallecimiento, pasando por las etapas centrales de su flagelación y crucifixión. Todas las referencias en relación a la crucifixión y muerte del Nazareno se basan en documentos escritos y no en el análisis del cuerpo físico o de sus restos. En este sentido, la credibilidad de cualquier discusión al respecto es determinada básicamente por la credibilidad de las fuentes. Entre ellas están los escritos antiguos cristianos y no cristianos, los escritos de autores modernos, el sudario de Turín y los avances de la medicina moderna. La documentación científica existente acredita que Jesús padeció y sufrió el más cruel de los castigos. El método de la crucifixión. La crucifixión parece que hubiera comenzado con los persas, lo que hoy es Irán, poniendo a la víctima suspendida en el aire sin tocar sus pies en la tierra. Los comerciantes fenicios adquirieron la práctica y probablemente la hayan llevado a los griegos, y los romanos parecen haberla obtenido de Alejandro Magno, que la introdujo en Cartago, y ya en la época del nacimiento de Jesús se usaba la crucifixión. Fueron los romanos quienes perfeccionaron el método diseñándolo para maximizar el dolor y el sufrimiento. No se trataba solo de matar a alguien, sino de hacerlo de la manera más horrible. Por otro lado, la crucifixión era una forma vergonzosa de ejecución que estaba destinada a los esclavos, los extranjeros, los revolucionarios y los criminales. Y se comenta que la única manera en que un ciudadano romano fuera crucificado era la deserción del ejército. Ya sabemos por relatos que el látigo tenía bolas de hierro, en cada tira de cuero y huesos de ovejas afilados para cortar la piel. Después de la flagelación, la víctima podría llevar su propia barra transversal, o sea el patíbulo, desde la zona de la flagelación, que estaba dentro de la ciudad, a la zona de crucifixión, que estaba fuera de la ciudad. Luego la víctima era atada o clavada al patíbulo y a la barra vertical se le ponía un cartel donde constaba el delito. En la zona de crucifixión, a la víctima se le da una copa de vino mezclado con mirra como un analgésico suave. Cuando las víctimas eran clavadas en la barra transversal, los clavos se les ponían en las muñecas y no en las palmas de las manos, porque no podrían apoyar su peso corporal. La víctima podría vivir desde unas pocas horas hasta varios días, dependiendo de la severidad de la flagelación. La muerte básicamente se produciría por asfixia y agotamiento, y si nadie reclamaba el cuerpo, quedaría en la cruz para ser comido por los depredadores. La salud inicial de Jesús y el comienzo de su deterioro. Partimos de que Jesús mantuvo numerosos viajes caminando a través de la Palestina del siglo I para impartir sus enseñanzas. Esto excluye que padeciese alguna enfermedad física de importancia o una constitución débil. Es por tanto razonable suponer que Jesús gozaba de un buen estado de salud. En un periodo de 12 horas, desde las 9 de la noche del jueves 6 de abril a las 9 de la mañana del viernes 7 de abril, Jesús sufre un enorme deterioro físico que comienza en el huerto de Getsemaní. Lo vivido por Jesús antes de ser arrestado se refiere en distintos escritos como una mezcla indecible de tristeza, de espanto, de tedio y de flaqueza. Esto expresó una pena moral que llegó a tal grado de intensidad que se manifestó somáticamente mediante la liberación de sustancias químicas que provocaron una hematidrosis, es decir, sudor con sangre. Este proceso, extraordinariamente inusual en el ser humano, fisiológicamente es debido a una congestión vascular capilar y hemorragias en las glándulas sudoríparas, haciendo que la piel se vuelva frágil y débil. Llevado ante el Sanedrín político ante Caifás, Jesús es condenado y golpeado fuertemente en el rostro. También el Sanedrín religioso, constituido por fariseos y saduceos, condena a Jesús.
Llevado a la fortaleza Antonia y al palacio de Herodes Antipas, en última instancia, Pilato entrega a Jesús para ser flagelado y crucificado. Para celebrar todos estos juicios, Jesús fue obligado a caminar unos 4 kilómetros. La flagelación de Jesús. La flagelación era un preliminar de tipo legal para toda ejecución romana. El hombre era desnudado y atado a un poste siendo golpeado con azote corto denominado flagrum o flagellum. La espalda, los glúteos y las piernas eran azotadas por 1 o 2 soldados. Los azotes repetidos de los legionarios con las bolas de hierro sobre una piel ya sensible por la hematidrosis causaron en el cuerpo de Jesús profundas contusiones. Su espalda quedó tan desgarrada que la espina dorsal quedó expuesta. Las laceraciones cortaron los músculos y la carne desgarrada sangró abundantemente, provocando una importante pérdida de sangre y plasma. El enorme dolor y la pérdida de sangre habitualmente crean las condiciones para un shock circulatorio. La cantidad de sangre perdida podía muy bien determinar cuánto tiempo sobreviviría la víctima en la cruz. El abuso físico y mental provocado por los judíos y romanos, la coronación de espinas, la falta de alimento, de agua y de descanso, y la pérdida importante de sangre, debilitaron enormemente el estado general del nazareno, provocando un aumento del ritmo en su corazón, una disminución de la presión sanguínea, que los riñones dejaran de producir orina para mantener el volumen restante, enorme sed, porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Estas condiciones es llevado Jesús a una de las ejecuciones más crueles, despiadadas y degradantes que haya inventado el hombre. La crucifixión de Jesús. Jesús caminó algo más de medio kilómetro, entre 600 y 650 metros, portando un travesaño o patíbulum de entre 34 y 57 kilos de peso. Los clavos usados por los romanos tenían entre 13 y 18 centímetros, con una sección cuadrada de 1 centímetro. Estudios realizados con cadáveres han documentado que los clavos en las manos tienen que penetrar para mantener al crucificado bien entre el radio y la primera hilera del carpo, o bien entre ambas hileras de los huesos del carpo. El clavo atravesó triturando el nervio mediano, provocando un enorme calambre. Es tan insoportable este dolor que hubo que inventar un término nuevo en la medicina para describirlo, conocido como dolor excruciante o dolor de la cruz. Los pies también fueron clavados a la cruz. El clavo traspasó el espacio entre el segundo y tercero metatarsiano, destruyendo el nervio profundo peroneo y las ramas plantares. Para fijar los pies, Jesús hubo de flexionar las rodillas a fin de poder realizar una ligera rotación lateral de las piernas. Una vez clavado, fue colocado en posición vertical. Provocó un estiramiento intenso de los brazos, tal vez mayor de 15 centímetros, lo que originó una luxación en el hombro. La agonía de Jesús en la cruz. En esta posición, la muerte es lenta y agonizante por asfixia. Jesús soportó esta situación 3 horas. Durante este tiempo, Jesús tenía enormes dificultades para expulsar aire. Para llevar a cabo este movimiento expiratorio, debía de elevarse ligeramente en la cruz para descomprimir la caja torácica, apoyándose en los pies y flexionando los brazos, lo que supuso terribles dolores en todas las extremidades. En la medida en que redujo el ritmo respiratorio, entró en acidosis respiratoria, es decir, comenzó a retener dióxido de carbono en la sangre, proceso conocido como hipercapnia. El dióxido de carbono se disolvió como ácido carbónico al no poder ser expulsado, lo que provocó mayor acidez en la sangre, calambres musculares y contracciones tetánicas. Este mecanismo alteró el ritmo de su corazón, provocando un pulso irregular que originó un paro cardíaco. Jesús pudo darse cuenta de la proximidad del fatal desenlace, lo que ocurrió tras dar un enorme grito a las 3 de la tarde del viernes 7 de abril. Para corroborar la muerte de Jesús, los soldados atravesaron su costado entre el quinto y sexto espacio intercostal, brotando agua y sangre al retirar la lanza. Con toda probabilidad, el agua era fluido pleural o pericárdico y había precedido a la efusión de sangre procedente de la aurícula derecha, que fue perforada por la lanza.
La interpretación médica moderna del evento histórico indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. Su madre estaba allí. Estos datos de investigación que tú acabas de escuchar pueden ser muy rebatibles. Son solamente datos que iluminan el proceso de muerte de nuestro Señor. Al final del día, lo que importa es que Jesús dio su vida por ti y por mí. E independientemente del extenuante dolor, lo hizo por amor, porque cree en ti, porque espera en ti. ¿Y tú? ¿Cómo vas a acompañar a tu Señor en estos días santos?